Bueno, entonces vamos a comenzar esta escena de conversación, la primera conversación que es en el marco del curso de Cultura Contemporánea, pero que está relacionado con un tema facultad que está vinculado con la idea de la reparación en sentidos muy distintos y en sentidos amplios, que es precisamente de lo que vamos a conversar hoy día. Más precisamente, la charla de hoy tiene por título Ciudad, Modernidad y Ruina, repensar la ciudad para reparar. ¿Ya? Yo redacté algunas pequeñas líneas muy breves, muy chiquititas, como para tratar de situar esta conversación antes de darle la palabra y de presentar a quienes me acompañan en este momento a mi derecha y a mi izquierda, que ya varios de ustedes por supuesto lo conocen, pero lo voy a hacer de todas maneras hacia el final, ¿no? Primera cuestión que quería decirles es, como todos saben, creo que desde el colegio, la palabra polis designa dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Ciudad, por un lado, y sociedad civil, Estado, vida pública, por otro. Siempre ha habido enorme dificultad para traducir esta palabra. A veces, ustedes recordarán, se la traduce como ciudad-estado a la palabra polis. Y como suele ocurrir, por las traducciones nos acomodamos con lo que tenemos para poder traducir esta palabra. Pero lo cierto es que esta palabra, polis, designa de un tirón las dos cosas, ¿no? El espacio de la ciudad es por excelencia el espacio, en esos tiempos, del ciudadano libre, y ese entonces es el espacio político por excelencia. Al punto de que los orígenes más probables de esta palabra, la palabra política, viene precisamente de polis. Hay otros que dicen que la palabra política viene de polemos, de la idea de la polémica y entonces del conflicto. No hay una discusión clara respecto de dónde viene la palabra política, pero hay dos, ¿no? de polis o de polemos. ¿Ya? Como quiera que sean las cosas, entonces, desde sus orígenes, pensar la ciudad implica pensar en nuestra condición colectiva, ¿no? De estar los unos con los otros en un mismo espacio, no importa entonces si de forma conflictiva o de forma colaborativa. El espacio público es un espacio entonces con otros y un espacio en tensión. Por supuesto que la ciudad es hoy en día algo muy distinto de lo que designaba la palabra en su origen, ¿no? La palabra polis. Sin embargo, hay algo que se conserva y que a veces tendemos a olvidar o a soslayar, que más allá de todas las competencias técnicas, sobre todo quienes estudian urbanismo, arquitectura, etc., la ciudad, decía entonces, es el espacio político por excelencia. Pensar la ciudad es pensar cómo queremos o cómo podemos vivir juntos, pero también, algo que nos interesa especialmente hoy día, cómo recordar a los que ya no están, así como a formas de vida que han dejado su huella en la ciudad y que hoy día tienden a desaparecer, por ejemplo, por las exigencias de modernizar la ciudad, ¿no? Pensar la ciudad exige entonces mirar en dos direcciones a la vez, no solo hacia el futuro, anticipando los movimientos que esta va a sufrir, y para lo cual es imperativo entonces contar con una buena planificación, como se dice, sino también mirar hacia atrás. ¿Qué de nuestro pasado vale la pena conservar, restaurar, restituir o reparar? Porque forma parte de una memoria y de una herencia que nos constituye como sociedad, como país, no solo entonces hacia dónde vamos, sino entonces también de dónde venimos, ¿no? Por si todo esto sonara muy abstracto a alguien, no creo que lo sea, pero de todas maneras, basta echar un vistazo, creo, a ese sitio en obra que nos impide a todos llegar a la hora a veces acá, cuando tenemos que cruzar Plaza Italia, ¿no? Al menos desde 2019, que es, digo, Plaza Italia, Plaza Baquedano, o si queda algún nostálgico por ahí dando vuelta, Plaza Dignidad, ¿no? Basta pensar a la vez en ese plinto vacío, ¿no? Una última cosa, entonces, al respecto de esta idea. Durante 2019 fueron atacados, como ustedes saben, un conjunto de monumentos en distintas plazas públicas de la ciudad. O sea, todos vimos estas imágenes tirando ciertos monumentos abajo, y parecía más o menos claro que había una historia entonces en disputa en este gesto de tirar monumentos abajo. Pero como lo muestra la situación más importante, la plaza probablemente más importante del país, ¿no? Que es la Plaza Italia, Baquedano o Dignidad, ni siquiera tenemos un nombre claro para designarla, la situación entonces de ese plinto vacío implica, digo, que no sabemos muy bien qué tenemos que poner o qué queremos poner en ese lugar que entonces permanece vacío. Creo que esta discusión política, que es la discusión política, digo, que viene teniendo nuestro país de muchas formas en los últimos 5 o 6 años, vía constitución y todo ese tipo de cosas, pero también es entonces una discusión acerca del país y de la ciudad en la que podemos y en la que queremos vivir, y en la que entonces podemos y queremos reconocernos, ¿no? Y para hablar entonces de este tema y de otros temas, ¿no?, vinculados a este problema, es que nos acompaña, ahora sí, por fin presento en primer lugar, Francisca Pimentel, que es arquitecta de la Universidad Católica,
becaria ANID en el programa de Magíster de Arquitectura e Historia del University College of London. Ha trabajado y colaborado en el estudio de arquitectura tándem, en el diagnóstico, levantamiento, y diseño y coordinación de diversos proyectos de carácter público y privado a lo largo de Chile, como por ejemplo la restauración y habilitación Museo Militar Austral en Palacio JM. Otra cosa, restauración Mercado Central de Talca. Otra cosa, entonces, restauración Casona, ¿cómo se pronuncia? Ieramendi, de Los Álamos, entre varias otras, ¿no? Simultáneamente ha colaborado como ayudante en los cursos de conservación y restauración del patrimonio moderno en Chile y metodologías y técnicas de intervención en edificios históricos, ¿no? Actualmente se encuentra desarrollando su práctica de diseño The Orientalizing Worship Spaces en el sitio Musala Al-Eid en Dubái junto a la arquitecta palestina Rasha Safarini. Por otro lado, alguien mucho mejor conocido seguramente para ustedes, no lo sé, me acompaña a mi derecha Fernando Carvajal, que es arquitecto de la Universidad Central de Chile, magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Santiago y doctor en arquitectura y estudios urbanos de la misma universidad. Se ha desempeñado como profesor en distintas universidades y actualmente es el director de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional Andrés Bello, es decir, acá, en la sede de Santiago. Su tesis de doctorado se trata sobre los comportamientos que expuso la cultura arquitectónica local durante la dictadura chilena entre el 73 y el 90. Para construir este relato y evidenciar continuidades, cambios y fracturas, la investigación sitúa en el eje de la narración a un grupo clave del periodo, el Centro de Estudios de la Arquitectura CEDLA, una agrupación privada que desde su fundación en 1977, dentro del marco de la primera Bienal de Arquitectura hasta su disolución en el 89, irrumpió en el medio con sus propuestas y la revista Ars. Para armar su propio cosmos y exponer cómo se tramó con diversos actores, instituciones y campos, la tesis sostiene que la arquitectura establece relaciones indisolubles con la sociedad, la política y la cultura, relaciones que se producen tanto en pasajes democráticos como en ensayos de modernización autoritaria. Con este enfoque, la investigación sostiene que con el CEDLA, el centro anteriormente mencionado, en el centro del relato, es posible probar que en el ciclo que va del 73 al 90, se afectó a la modernidad como postulado cultural, a la nación en su conjunto y a la arquitectura como institución, resultando entonces refundacional en materia disciplinar. Eso es entonces. Vamos a tratar de que ahora sí conversemos. Ahora tomamos la palabra mucho rato. No sé quién quiere comenzar, si hay alguna propuesta. Que la Fran decida. Te cede la palabra. Perfecto. Voy a partir por las palabras que son como de buena crianza, pero me parecen muy importantes. Estoy muy agradecido, estoy muy entusiasmado y muy nervioso también de lo que podamos conversar. Encuentro que es muy bonito cuando se empiezan a mezclar las carreras, ¿no es cierto? Y la arquitectura tiene que ponerse en servicio de las otras profesiones y así y simultáneamente, así que debo aceptar que estoy muy agradado de poder conversar de un tema que en el fondo el segundo statement es no soy experto, ¿no? Siempre le comentaba acá a quienes nos invitaron, a Francisca, que esta relación muy interesante entre ciudad, modernidad y ruina, yo creo que es una suerte de título, logo, ¿no es cierto?, que si uno la deposita en diferentes eras, siempre tiene sentido, ¿verdad? Es como asumiendo que somos una sociedad en construcción constante, ¿no es cierto? Y yo creo que hay una voluntad de cambio, ¿no es cierto?, que nos permite entendernos como, eventualmente, digo, y eso es discrepable, como mujeres y hombres modernos, ¿verdad? Entonces, quisiera partir con eso, de que muchas gracias por la invitación, y antes de comenzar con una serie de preguntas, palabras, ¿no es cierto?, asumirnos que estamos en constante construcción. ¿Aló? Ahí sí. Sí, o sea, me sumo a los agradecimientos. Creo que es bien valioso que de alguna manera pueda estar presente conversando desde mis conocimientos, pero también desde la práctica, que creo que algo que mencionaste que me llamó la atención, es un resumen o una presentación mía que quizá se quedó un poco alejada en el tiempo. No sé si me presentaría de esa forma hoy por hoy, pero me llamó la atención porque precisamente esos proyectos que nombraste son proyectos que me han dejado varias enseñanzas en torno al escenario que planteas.
Y bueno, voy a hablar un poquito sobre eso porque me llamó la atención y creo que de ahí puede nacer algo de la conversación. Mencionaste el Mercado de Talca, Museo Militar y la Casona Yeramendi, y estos tres proyectos tienen en común, ninguno se desarrolló en Santiago, pero tienen en común de que hay dos variables que son intrínsecas al problema de enfrentarse a la, en este caso, restauración, pero también a la reparación. Y es que existe un ámbito material, que es propio de lo construido, ¿cierto? Pero también inmaterial, que tiene que ver con las memorias de las distintas comunidades que están relacionadas con ese inmueble en estos casos. En el Mercado de Talca, fue un proyecto bien complejo porque no es una sola comunidad la que está involucrada, no es estática esa comunidad, sino que convergen distintas miradas sobre el mismo inmueble, y eso resultó en que hubiera una suerte de discrepancia bastante grande y hubieran bastantes peleas a lo largo de este proyecto, porque precisamente no había un punto común o un horizonte al cual todas las comunidades quisieran llegar. Cada una se sentía propia o sentía que ese lugar les pertenecía, y por lo tanto fue bien difícil organizarla, y fue bien difícil desde la otra vereda, de como arquitecta o arquitecto, enfrentarnos al poder definir con cuáles de esas comunidades o a quién respondo o en qué medida respondo a cada una de ellas. Lo mismo pasó con el Museo Militar. El Museo Militar se desarrollaba en el Palacio de José Menéndez. José Menéndez fue el que se encargó básicamente de exterminar toda la población del sur. Y una de las condiciones que nos entregó en ese caso la contraparte fue que se iba a desarrollar un museo para recuperar este palacio, pero que se necesitaba que una de las variantes de la exposición museográfica hablara del exterminio. Y eso significó una discusión enorme con todos los militares, porque por supuesto ellos no querían asociar el exterminio de los Selknam con la institución militar, porque ellos no se habían encargado o no habían participado de ese lado de la historia. Entonces también volvemos a esta suerte como de problemas o de discrepancias entre las distintas memorias que convergen en un solo lugar. Y finalmente la Casona Yeramendi también tenía una cuota bien compleja de abordar, porque para mucha parte de la comunidad esa casona representaba un lugar de esclavistas. Entonces, no estaban de acuerdo con restaurarla, no estaban de acuerdo con repararla, todo lo contrario. De hecho, no querían que esa casona necesariamente formara parte de la memoria colectiva de la población. Y terminó pasando, años después de que se terminara el proyecto, de que la casona la quemaron completamente. De eso solo quedan dos vestigios, que es la chimenea y una pequeña bodega, que ambas dos eran de materialidades mucho más sólida, lo que permitió que se lograse como sobrevivir a ese incendio. Pero en el fondo, ¿qué quiero decir con todo esto? Que enfrentarse en este caso la ciudad, enfrentarse a incluso la ruina propiamente tal, implica que hay que reconocer esas dos dimensiones, lo material, que incluso puede ser más técnico, qué es lo que hago con esto, pero también aquello inmaterial, que a mí me parece que incluso es más relevante, es cómo lo hago, si efectivamente tengo que lidiar con distintas miradas, con distintas memorias y con distintas como, no sé, como símbolos que la gente le asigna a cada uno de esos elementos. No sé si... Sí, en ese sentido, solamente para engancharme con mis comentarios que fueron más generales, gracias por compartir las cosas que hemos conversado bastante. Posiblemente tiene que ver con esto o me gusta pensar que tiene que ver con el hecho de la constante construcción, ¿no? Porque efectivamente, cuando aparece la noción de ruina, una lectura apresurada sería que efectivamente, mira, esto está viejo, tiene un valor histórico, aceptado, consensuado, entonces, bueno, lo arreglamos y básicamente tenemos un fantástico museo vivo nuevamente, ¿no? Y por suerte, como estamos en constante construcción y modelación de subjetividades y sobre todo de construcción de identidades, ¿verdad? Lo digo en plural, incluso en proyectos que tienen muchísimo menos conocimiento que los tan complejos como Plaza Italia, Plaza Dignidad, ¿no es cierto? El Plinto vacío, ¿dónde está el caballo? Lo pintaron de negro. Museos nacionales tenían una postura sobre eso, otros querían romper el caballo, ¿no es cierto? Entonces, me da la impresión y que ahí está finalmente esta voluntad moderna, inagotable, incombustible de esa producción de subjetividad por un lado, pero sobre todo este intento de construir identidades, ¿no es cierto? Y naturalmente aparece la noción de pensamiento crítico, ¿no es cierto? Tener una postura frente a las cosas.
No, si puedo ustedes son los que tienen que conversar, yo soy apenas un moderador, pero me llama la atención en lo que ambos dicen por su trabajo. Además, yo sí que no me dedico a estas cosas realmente, pero me da la sensación de que, a propósito de lo que tú señalas, que efectivamente, claro, las sociedades están siempre en permanente construcción, pero también hay algo del orden, sobre todo, algo que se hace mucho más visible, más patente en las sociedades modernas, es la capacidad de destrucción que también tienen las sociedades modernas, ¿no? Justamente en el curso de Cultura Contemporánea, los que tuvimos la sesión pasada, veíamos las ruinas de Detroit, unos drones, unas imágenes, que eran como una memoria en ruina de la sociedad industrial, digamos, la gran sociedad industrial cuyo emblema era la General Motors y la ciudad de Detroit. Y parte justamente de la sociedad actual tiene que ver con gestionar, y parte del trabajo que hace la arquitectura, la planificación urbana, etcétera, tiene que ver con gestionar esa discusión, que es una discusión entonces pública y política, qué conservar, qué restaurar, cómo reanimar eso y cómo al mismo tiempo responder a la exigencia de modernización inevitable, al imperativo de modernización que acompaña al desarrollo y esto que tú también llamas la construcción y el movimiento de las identidades de los espacios urbanos, los mercados, todo ese tipo de cosas. No sé si les suscita alguna idea esto que les comento. Sí, se va a poner complicada esta cuestión en el sentido no de que yo sea un pensamiento complicado, sino que creo que son temas muy profundos que posiblemente no tengo la capacidad de articularlos de la manera más clara. Así que les pido todas las disculpas del caso. Yo creo que ya aparece entonces a tu pregunta, claro, porque aparece lo que tú vas a decir, el romper, ¿no? Es decir, que es básicamente el volver a cero, reinaugurar, con todo lo que implica ese discurso, ¿no? Hay casos notables donde la destrucción ha sido el inicio o el intento del inicio de nuevas eras, ¿no es cierto? Un ejemplo de arquitectura, pero que creo que es bien claro, proyectos modernos, ¿no es cierto?, de vivienda sumamente racionales, fueron dinamitados, ¿no es cierto?, a través de los años 70 en Estados Unidos, ¿no es cierto?, porque básicamente la promesa de este hombre moderno inicialmente, ¿no es cierto?, de un mejor vivir no se había cumplido. Eran lugares donde estaban drogadicción, ¿no es cierto?, habían incluso temas raciales, ¿verdad? Entonces la resolución que toma en el Negó Bruel los 70, ¿no es cierto?, es dinamitarlo, ¿verdad? Y hacerlo público además, ¿no es cierto? Hacer como invitar a los alcaldes, los presidentes, mira, vamos a votar esta cuestión y bombardearlo y romper un discurso para intentar construir otro, ¿no es cierto? Es un ejemplo entre miles, ¿no? En Santiago también está lleno de ese tipo de cuestiones. Sin embargo, creo que ahí aparece una cuestión muy contemporánea. Hablábamos recién sobre la diferencia entre lo moderno y lo contemporáneo, ¿no es cierto? Me parece muy contemporánea, muy todavía muy vívido, ¿no es cierto?, muy vivo, con mucha energía interna, que es la noción de reparación. Y es por eso que me parece pertinente dos cosas. Primero, decir que la noción de reparación está anclado dentro del tema facultad. Es decir, todas las carreras estamos con nuestras precarias herramientas intentando entender cómo se pueden reparar ciertas cosas, ¿no es cierto? Y ahí aparece en el fondo esta suerte como de postura, a mi juicio, no quiero exagerar, pero tal vez más madura frente a los procesos, por ejemplo, de desarrollo, a los procesos modernos de desarrollo, naturalmente con muchas diferencias, pero esta suerte de modernización, de la modernización acompañada, ¿no es cierto?, tal vez más flexible, más crítica, y sobre todo atender a que en el fondo el mundo está muy disponible, ¿verdad?, y estamos llenos de cosas, además, disponibles para ser reparadas. Solamente un ejemplo, y con esto te paso la pelota, Fran, por si te parece pertinente. Cuando se quema casi por completo la catedral de Notre Dame, no hablo francés, así que es Notre Dame, pero Notre Dame, ¿no es cierto?, y se hace un concurso internacional de arquitectura, que me imagino que algunos de ustedes o algunas tendrá en el radar, ¿no es cierto?, uno podría categorizar las diferentes propuestas, ¿no es cierto?, como en dos polos, ¿no? Aquellas que por un lado, que termina siendo la que gana, ¿no es cierto?, se quema Notre Dame, ¿no es cierto?, aparece, naturalmente, es un golpe a la humanidad, ¿no es cierto?, algunos lo comparaban cuando se quema Alejandría, ¿no es cierto?, es como esas pérdidas que en el fondo en su construcción está mucha información, y la postura era restituirlo en su condición buena, única y original, ¿verdad?, que implicaba una serie de destrezas, etcétera, y otros ponían una piscina en el techo, ¿verdad? Oficinas muy importantes, ¿no es cierto? Entonces, por eso creo que me amarro un poco a esta idea de que frente a estas nociones de reparación, ¿verdad?, que son contemporáneos, al mismo tiempo hay pocos acuerdos. Es decir, como existen habiendo posturas como la misma que mencionaba Francisca en el caso de los trabajos que ella ha participado. Sí, no, de todas maneras.
O sea, esa es una discusión que igual tiene historia. ¿No? Partimos con Viollet-le-Duc, que también busca restaurar para volver a un original que no necesariamente el original que se construye, sino que el original que se proyecta. Está Ruskin, que en el fondo pretende dejar la ruina tal como está y dejar que el tiempo pase sobre ese elemento. Boito, que plantea un híbrido entre ambos, deja elementos que se mantienen en su estado, no de ruina, pero sí como en su estado histórico, pero incorpora elementos contemporáneos como para establecer un diálogo por contraste entre lo existente, lo propuesto, y eso se sigue, eso quizás es un consenso que está más aceptado en el día de hoy. Ahora no, la verdad es que pocos pretenderíamos volver a emular lo que originalmente fue. De hecho, esto lo conversé ayer, lamento poner una experiencia tan personal, pero justamente ayer tuvimos una participación ciudadana para desarrollar un proyecto en el Pucará de Copaquilla, en el norte. Y una de las personas se levanta y dice, mira, ¿sabes qué? El proyecto es muy contemporáneo. No me parece bien, yo creo que deberíamos volver a construir una de las viviendas que originalmente se habían desarrollado acá en el Pucará. Y claro, esa es una visión que para el turismo es bien como interesante, porque en el fondo tú podrías mostrarle a la gente que va a visitar el lugar cómo era originalmente, pero por otro lado existe esa visión de no podemos engañar a la gente, la ciudad no se construye de esa forma el día de hoy, nosotros necesitamos de alguna manera reparar, restaurar ciertos elementos que tienen valor, que es un valor que también se puede discutir, porque en el fondo hoy por hoy quienes deciden que tienen valor son algunos, no todos. Quienes deciden que es patrimonio también viene dado por una historia más oficial, no necesariamente recoge todas las miradas, pero en el fondo no podemos engañar la historia emulando aquello o construyendo aquello que está, porque en el fondo tenemos otras tecnologías, tenemos otras maneras de aproximarnos a los problemas. Y en ese momento me llamaba mucho la atención porque se para una persona de la comunidad y le dice, yo estoy totalmente en contra a lo que tú planteas, porque para mí o para mi familia sería muy humillante que tú definas cómo eran mis viviendas originamente. Entonces ahí se establece otro diálogo y otro conflicto claro, si voy a construir lo que ya está, hay bastantes como negociaciones que tienen que suceder con los distintos actores que son parte del problema. Y ahí, dentro de todas estas distintas maneras de enfrentarse a lo que podría ser la reparación, a mí me gusta mucho lo que hace el estudio de arquitectura de la Catón y Basal. Ellos fueron premiados con un Pritzker hace muy poco. Para quienes no saben lo que es un Pritzker, es como el Nobel de Arquitectura. Y ellos tienen el eslogan su argumento en el fondo es nunca demoler, siempre reparar, en el fondo siempre transformar. Y ahí ellos desarrollan unos proyectos bien interesantes en donde trabajan con ciertos edificios de vivienda social que no tienen las condiciones que las comunidades que viven en ellos necesariamente necesitan, y lo que hacen es, a través de una operación que es bastante sencilla, que en el fondo es el trabajo de la fachada, ellos amplían y construyen un nuevo espacio intermedio que les permite sumar una cantidad de metros cuadrados bastante importante a esas comunidades. Entonces ahí nos enfrentamos también a esa necesidad de, por un lado, entender que la ciudad y las comunidades necesitan y tienen otros requisitos para mejorar, para ir transformándose, pero por otro lado tampoco caer siempre en para poder hacerlo bien tengo que demolerlo. No, se pueden hacer transformaciones, se pueden tomar puntos de preexistencias como punto de partida, y eso me parece que es súper relevante comenzar a integrarlo. Creo que es algo que ya se está haciendo, pero sí, siempre aparecen estas personas que volvamos al pasado o construyamos, no sé, restauremos como eso está original, que no necesariamente es como la mejor, o que es muy personal, no creo que sea como la mejor manera de enfrentarse al problema. No, quisiera como agarrarme de eso y tirar la pelota para otro lado, como para salirnos de eso, no tan lejos en todo caso, sino que aparece esta condición, claro, sobre todo para estudiantes, no sé si iniciantes que ustedes no están en primero, son adultos, adultas, pero aparece la noción de reparar, ¿no es cierto?, el patrimonio, y aparecen estos edificios, ¿verdad? Sin embargo, me parece muy obligatorio cuando uno comienza a mencionar estos grandes logos como reparar, patrimonio, ¿no es cierto?,
rápidamente poner una suerte como de parapeto y decir, mira, acá hay muchas variables que no solamente las resuelve, ¿no es cierto?, la arquitectura, y eso es de suyo, ¿no? Es como, por mucho tiempo la arquitectura, con mayúscula, intentó arrogarse un espacio que creo que nunca tuvo, ¿verdad? Sino que efectivamente es un mediador entre actores y actrices, por así decirlo, muy diverso, muy distinto, muy disímil, y que además cada uno están agenciados o agendan, ¿no es cierto?, intereses muy diversos, ¿no es cierto? Por eso, por suerte, y ahí entra el rol de la arquitectura, como me gusta entenderla, es una disciplina tan complicada, ¿no es cierto? Porque es una suerte de mediador, ¿no es cierto? Como que tiene las herramientas para, pero no tiene en sí mismo, el proyecto no está en el tablero, digo, como antiguamente se decía. ¿Por qué? Y digo esto porque me gustaría comentar en la parte de qué es capaz de reparar un proyecto de arquitectura que va más allá del propio edificio, ¿verdad? Porque la reparación, si es posible que repare otras cosas, vínculos entre, tú muy bien lo mencionabas a mi juicio, ¿no es cierto?, como aquellas cosas que no están y que pueden estar, ¿no es cierto?, que excede finalmente la forma del proyecto, la forma del edificio. En ese sentido, Francisca, te quería preguntar en tu experiencia, yo también he trabajado en varias oficinas, pero la verdad es que la Fran tiene por eso me pareció pertinente mencionarte, ¿no?, una experiencia que es desde la práctica. Si tuvieses, por ejemplo, que mencionar dentro de tu experiencia, valga la redundancia, ¿qué vínculos puede una buena obra de reparación, ¿verdad?, poner en valor a través de un proyecto de arquitectura? Es difícil porque, bueno, yo me he dedicado principalmente a proyectos de restauración que en el fondo son consultorías públicas y por lo tanto hay unos términos de referencias que son bien rígidos a los que hay que responder. Sin embargo, uno dentro de esa rigidez igualmente intenta siempre otorgarle, por supuesto, como la importancia que tiene a las comunidades que están involucradas en la recuperación de dicho patrimonio, por así decirlo. En ese sentido, bueno, primero yo creo que es súper necesario como entender con harta humildad que uno no lo sabe todo, que a pesar de que es profesional, hay aspectos que son locales, que están situados, que uno no los puede saber porque simplemente no vive ahí. Entonces creo que el mero hecho de entregarles como voz a esas comunidades es ya un avance, ya es bien simbólico en ese sentido. Y de alguna manera desde ahí ya comenzamos a hacer un trabajo de reparación, tan solo escuchándolos, porque hay muchas oficinas que simplemente llegan, trabajan y pasan por encima de todo, y acá no, existe como una cosa mucho más fina de entrar a conversar con cada uno de ellos, de hacerles entender que si bien no podemos hacer o responder a las demandas individuales de cada uno, sí vamos a intentar en lo posible como integrar sus preocupaciones. Y eso es un esfuerzo y es un trabajo que requiere harta sensibilidad y que per se ya responde a esta idea de reparación. Y por otro lado, ya hay cosas mucho más formales que entender qué es efectivamente lo que necesitan, porque uno podría simplemente enfrentarse al reparar algo, pero uno tiene que también entender para qué lo está reparando. Entonces, hay muchas veces en donde el Estado plantea un programa me refiero a un uso, no sé, por ejemplo, un museo o un centro de interpretación, que no necesariamente es lo que la persona o las comunidades necesitan o requieren de ese lugar. Y esa es una conversación que existe siempre con ellos cuando nos acercamos a hablar directamente, que no necesariamente siempre se puede recoger, porque, de nuevo, los términos de referencia son muy rígidos, se aprueban presupuestos que vienen dados ya con un programa de por medio, pero siempre ahí es donde aparece nuestra figura, que intenta de alguna manera mediar y recoger esas pequeñas como preocupaciones, que de repente es simplemente agregar una sala de alimentación. Como le llamaba una señora ayer cuando nos decía que los niños necesitaban comer cuando llegaban al lugar. Eso es una sensibilidad que es súper necesaria y desde allí uno ya puede empezar a atender a las distintas preocupaciones de las comunidades. De repente las comunidades, por ejemplo, conocen aspectos que son propios del lugar, como las materialidades que se aplican, y que también es eso algo que uno no maneja. Uno de repente tiende a proyectar en hormigón o en acero, que son materiales que son más populares propiamente tal, o que se utilizan en mayor medida en proyectos que son internacionales. Entonces, de ahí el mero hecho de que la persona te diga, no, acá se construye, por ejemplo, con ladrillo,
eso ya es algo, y eso es un aprendizaje que también tratamos de llevar y pasar el limpio, y desde ahí empezamos también a tejer esa confianza con las comunidades, que creo que es súper importante. Yo te quería devolver la misma pregunta, que es muy buena, la que le decía a Francisca, a ti de vuelta, en el sentido de, claro, cómo repensar esto, que es interesante. Esto yo creo que a todos nos pasa, y a todos ustedes ya les pasa seguramente, y les va a seguir pasando, en el sentido de cómo mediar con una categoría de la restauración que tiene normalmente criterios objetivos, más o menos rígidos, de acuerdo a una política pública establecida, un proyecto, un cierto presupuesto, y uno recoge esa categoría y la tiene que reinterpretar, reelaborar y hacer algo con eso. O sea, no es simplemente responder a una demanda ya dada, sino que parte de la inteligencia, diría, profesional, tiene que ver precisamente con cómo mediar con una exigencia que muchas veces ni siquiera se sabe muy bien qué se quiere hacer cuando se pide. Y yo creo que tú apuntabas también precisamente esa idea, como hacías esta distinción entre el reparar o la restauración en el sentido más clásico, como arreglar algo que está roto y ir a reponerlo, a un sentido de una restauración o reparación que tiene un sentido más profundo, más significativo, más político también eventualmente, y que tiene que ver con el trabajo de tu tesis que anteriormente leía, probablemente, no lo sé. Sí, y en ese sentido, y menos evidente, ¿no? Una suerte como de una lectura, pucha, no quiero sonar como complicada, pero una lectura más compleja, ¿verdad? Una lectura sencilla sobre fenómenos complejos, ¿verdad? Ver un niño jugar en la plaza es un fenómeno muy complejo, ¿verdad? Pese a que parezca muy sencillo. Entonces, lo menciono porque, por ejemplo, intentando sacarme los ojos de arquitecto, sino para las otras carreras también creo que puede una lata, ¿no es cierto? Yo intentaba suspender el juicio de que primero hay que asumir una cuestión que es de suyo, que la ciudad no son edificios solo y únicamente, ¿vale? Es decir, y en ese sentido uno podría reparar otras cosas de la ciudad, y es tan urbano, ¿no es cierto?, como los problemas que tenemos en los cerros, no sé, sin ir más lejos, nosotros estamos en Recoleta, en Renca, el estado de los cerros isla, es una cuestión súper preocupante, ¿no es cierto?, son parte de la polis, hay accesos democráticos, menos democráticos, generan la urbe y no un edificio, ¿no es cierto? Entonces, creo que para borrar de un sopetón el hecho medio violento, pero que la ciudad está lejos de solamente edificios, y que las reparaciones y los enfoques de reparación, por suerte, son bastante más complejos, ¿verdad? Y implican mirar a otras cosas que se pueden reparar, ¿no es cierto? Siempre hablábamos con unos estudiantes en el taller, si uno mira un cerro deteriorado y hacemos un ejercicio al inicio, mira, todos dicen, no, es que reparemos el proyecto que está acá, y nadie veía el cerro, ¿no es cierto? Entonces una cosa de lo contemporáneo está en enseñar aquello que también es reparable, ¿no es cierto? Y que naturalmente está asociado, por decirlo de la forma un poco tonta, a un mundo más verde. Sin embargo, quería responder a tu pregunta, como estas sutilezas de reparación, con un caso súper específico que parte de un edificio y termina en otro lado. Es decir, nosotros tenemos dentro del campus creativo una alianza muy bonita para todas las carreras, ¿no es cierto?, que están metidas de una u otra forma con el teatro municipal, ¿vale? Y la participación de las carreras en diferentes niveles es distinta. Y, por ejemplo, en el caso de vestuario, o sea, por ejemplo, en el caso del teatro municipal, cuando le hicimos esta pregunta de reparación, ellos ven como una herida, ¿no es cierto?, una cuestión que no se ve, que es la cantidad de basura que el teatro municipal hoy día produce para sus propias producciones. Es un teatro de producción, es uno de los pocos teatros que queda vivo en cuanto a producción, ¿verdad? Y la verdad es que empezamos a escarbar eso con un enfoque multidisciplinar, o inter, o trans, ¿verdad? Hay también una discusión, pero básicamente entre muchas personas distintas, de distintos oficios y profesiones, naturalmente, y nos dimos cuenta que la cantidad de basura que el teatro generaba, por ejemplo, en los PVC, estas láminas donde salen los tipos donde aparecen las pancartas publicitarias de todas las temporadas, no se pueden reciclar, ¿verdad? Entonces el teatro ve como una herida de reparación urgente cómo efectivamente nosotros podemos tener una postura frente a eso. Y se abrió un campo de trabajo, ¿no es cierto?, totalmente proyectual. Es decir, aparecieron carteras por un lado, bolsos, mochilas, ¿no es cierto?, cuestiones para la gente en situación de calle. Es decir, cuando un enfoque novedoso, por decirlo de una forma arriesgada, pero con un enfoque sobre la reparación, pone en crisis la primera respuesta, que es, hay que ir al teatro, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que arreglar la gotera, hay que cambiar el suelo, etcétera. Aparece una suerte de mundo de relaciones entre diferentes actores que exceda cualquier profesión, porque siempre estamos vinculados con las personas. Y en ese sentido, cierro para no dar la lata tampoco, aparece también el tema de los oficios, por ejemplo. No tienen por qué saber, y es muy triste que no lo sepamos, pero en el fondo el teatro municipal tiene la gran cantidad de sus talleres en el teatro, pero la gran cantidad donde hacen sus trabajos no es en el teatro, es en la Quinta Normal.
y tienen un montón de personas que trabajan 30, 40, 50 años, ¿no es cierto?, que son invisibilizados. Y un proyecto que se levantó desde arquitectura hoy día y no sabemos cómo hacerlo, porque nuestra respuesta por lo general es a un problema una solución, por eso me gusta mucho esa distancia, ¿no es cierto?, es cómo poner en valor los oficios del teatro municipal, cómo darle voz, como decía por ejemplo recién Francisca, a personajes que sostienen la escena, lo que sucede, como ellos dicen, en la caja mágica, que no se ven, no se conocen, pero que si no están, nada funciona. Entonces aparece finalmente esta condición de reparar cuestiones que muchas veces están al frente de nosotros, pero que los enfoques, al ser canónicos, por así decirlo, y no estar abiertos, insisto con esta noción a la reconstrucción de ese enfoque, se nos están pasando las oportunidades de vivir en un lugar mejor conectado al frente de nuestros ojos, digo. Solamente por cuestiones de tiempo, yo tengo muchas ganas de seguir metiendo la cuchara, pero me imagino que alguien más quiere hacerlo, o que algunos, no sé, eventualmente algún estudiante, algún profesor, alguien tiene algo que quiera aportar, que quiera preguntar, si fuera el caso. Era como el momento de abrir la conversación por cronómetro, digamos, ¿no?, por programa. Vamos a darles unos segundos. Yo sé que el tiempo de la televisión no permite estas cosas, pero... Esta es la parte de mi taller, digo, bueno, se acabó el tiempo y saco gente a dedo. No lo voy a hacer, porque todos temen, pero... No, está bien. Sí. Nadie, los profesores tampoco, de cultura. En ese sentido, yo quiero responder, Sí, por favor. para rellenar ese espacio, ¿no es cierto? Me parece casi normal que no quieran conversar porque son de repente cuestiones como que uno los ve muy lejanos, ¿no? Como me están hablando de reparación, de unos trabajos que me faltan 4 o 5 años para meterme en eso. Pero el otro día estuvimos con una persona muy conocida del teatro, además muy amable y muy generosa en presentarnos como su agenda. Y su agenda era reparar las cosas, ¿verdad? Entonces ella justamente decía, y es lo último que quería decir para no aburrir más, que era que todos tenemos frente a nosotros algo que reparar, que puede ser un objeto o puede ser un vínculo. Y que según ella somos muy conscientes de que lo tenemos que reparar, pero por diferentes razones no queremos hacerlo, ¿verdad? Unos estudiantes le decían, mira, una relación con mi mamá. Y yo decía, me cargan esas relaciones porque imagínate, me pongo en un taller, relación con la mamá. Pero algo tenía de sentido, mucho, ¿no es cierto?, de que en el fondo implica finalmente una cosa que yo valoré mucho de esa conversación que tuvimos, que era un cambio de actitud, ¿verdad? Que es un cambio de actitud a estar disponible a reparar, ¿no es cierto? Y nos daba el ejemplo unas zapatillas, es decir, las zapatillas están viejas, tengo 2 opciones, o las boto y las desecho, o las reparo y transformo en algo valioso, ¿verdad? Y naturalmente eso nos lleva rápidamente a un plano del consumo, del hiperconsumo, ¿no es cierto? Y se pone prontamente en un tema totalmente político, es decir, tenemos la posibilidad de botar zapatillas o repararlas, ¿no es cierto?, y aportar o no, ¿no es cierto?, a diferentes ciclos altísimamente problemáticos. Entonces, creo que me dio mucho gusto cuando ella nos interpeló a los estudiantes, a los profesores, como, bueno, y tú finalmente, que tienes al frente, ¿qué puedes reparar? Y aún no lo haces. Sí, o sea, respecto a eso, como creo que al final el trabajo con inmuebles, más allá del trabajo en sí, con algo construido, habla también de una reparación con nuestra relación con la ciudad. O sea, creo que muchas veces esos inmuebles finalmente pasan por alto, terminan aislándose, entendiéndose como elementos ruinosos o incluso de desecho que quedan al interior de la ciudad, si lo entendemos incluso como desde el escombro. Y la reparación tiene que ver precisamente como con reintegrarlo. Entonces, reintegramos estos inmuebles, pero también reintegramos a las personas que tienen una relación con él. Y creo que, bueno, la conversación ha ido en esa dirección durante todo este tiempo. No reparamos solo aquello material, sino que también nos preocupamos de lo que pasan con los vínculos que se establecen con ellos. Y al respecto igual quería afianzar algo que decía Fernando, que en el fondo todo es muy interdisciplinario. Acá nunca trabajamos solos. O sea, en un proyecto incluso yo trabajo con 20 personas más, todas de disciplinas muy distintas, que van desde los ingenieros, que van desde los prevencionistas de riesgo a otras disciplinas más sociales como antropólogos o arqueólogos. Entonces es una relación que
en donde todos son importantes. No hay ninguna especialidad que no sea importante dentro del trabajo de reparación o incluso de restauración, porque igual me parece importante hacer esa distinción en un proyecto, ¿ya? Entonces, por eso como que me parecía relevante como ponerlo, no solamente como acá en la escuela, sino que en la vida real todos trabajamos en conjunto, nos relacionamos con otras disciplinas. Ya, mi pregunta era, ¿cómo es que el arquitecto o los que plantean los proyectos eligen al final como qué proyecto y como dónde enfocarse con la reparación? O como el solo darle este enfoque de lo reparamos, creamos algo nuevo. Eso, ¿cómo eligen como al final qué vale la pena reparar y qué no? A ver, hay varios factores. Uno es que ya, por lo menos desde el Estado, ya se establecen aquellos inmuebles que les interesa reparar, ¿ya? Y hay como una preselección que viene dada por esta institución que es mucho mayor. Y desde ahí existe como cierta libertad del arquitecto de poder definir cuál es la postura que tiene respecto a ese encargo que se nos establece, ¿cierto? Y de allí, la verdad es que el que se repara responde también a una agenda que siempre va a ser bien personal, ¿ya? Un arquitecto se enfrenta a un problema también desde su propia mirada, aun cuando quiera negociar las miradas de otros, ¿ya? Entonces, esa agenda que es personal, en muchos casos puede ser que plantee una restauración absoluta, puede ser que se plantee una conservación que es incluso mucho más conservador, de ahí la palabra, una conservación también absoluta de un inmueble, y hay otros que per se dicen, no, ¿sabes qué? Yo voy a mantener en su estado como ruinoso, por así decirlo, y voy a incorporar un volumen nuevo que entre a dialogar con el anterior. Eso siempre es una agenda personal, y eso de alguna manera tampoco es una agenda absoluta, porque también se negocia y es consensuado con otras instituciones. Nosotros tampoco trabajamos solo, trabajamos con más especialistas, trabajamos con comunidades, pero también trabajamos con instituciones que son parte del proceso. Entonces, en algún momento tú conversas con el Consejo de Monumentos Nacionales, que siempre van a definir ciertos criterios, o te van a ir como dando como comentarios que podrían eventualmente también modificar tu propia postura frente a lo que quieras desarrollar. Entonces sí, uno como que responde a un criterio bien personal, pero si si lo preguntas como desde mi propia experiencia, finalmente uno, para poder definir qué es lo que quiere hacer en un lugar, siempre es súper importante primero entender la historia, ¿ya? La historia constructiva, la historia social, la historia, todos los símbolos que están asociados a ese lugar, para definir una base, una cama de conocimientos que puedan guiar los criterios que se van a tomar. Jamás es porque sí, no, yo quiero hacer algo nuevo, lo coloco simplemente, no. Siempre está acomodado primero con esa primera lectura, que es súper fundamental, que también involucra conocer quiénes están ahí, quiénes viven ahí, y por lo tanto, si bien es una agenda personal, es una agenda que debiese, porque esto no es algo que todos lo hagan, sino que es algo que personalmente comulgo, debiese responder a esta lectura previa, ¿no? Sí. ¿Cuál es su nombre? Tyler Oviedo. Bueno, gracias por ser la valiente que rompió el hielo, ¿no? Porque a estas cosas uno viene, a los que nos gusta el pregrado, a conversar con estudiantes, ¿verdad? Y quisiera decir dos cosas, porque su pregunta me parece honesta, directa y muy buena. ¿De dónde viene eso también? Viene de la cultura arquitectónica sobre la cual usted se está formando. Hay matrices ideológicas, usted está siendo matrizada. No es lo mismo estudiar arquitectura en esta escuela, vestuario en esta escuela, que estudiar en Lima, por ejemplo, o en Estados Unidos, ¿verdad? En el mismo día, en el mismo año, pasan cosas totalmente distintas, ¿no es cierto? Entonces, también sumaría a eso que hay una formación personal, y esperamos, y cuando digo esperamos hablo por todas las carreras, que tener este tipo de conversaciones en cursos tan iniciáticos como los que están ustedes, segundo año más o menos, ¿no es cierto?, les permitan también estar matrizados para cuando se enfrentan a un problema de ese tipo, ya vengan con una formación atrás. Hay mucha gente detrás suyo, a eso me refiero. Pero no quería decir solamente eso. Quería todo el rato sacarme el gorro de arquitecto, porque en el fondo yo me considero muy arquitecto, porque además soy muy feliz siéndolo, y también es bien problemático. Pero me gustaría también como zanjar de forma muy meridiana que la reparación no solo se da en edificios de altísimo valor o de valor patrimonial, es decir,
Y le voy a dar un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, el metro está terminando, empresa Metro, ¿no? Metro S.A. Está terminando justamente este año y está en un montón de conversaciones con diferentes instituciones, esperemos que también seamos nosotros uno de ellos, porque ellos tienen que reparar una relación histórica que está rota de haber puesto infraestructura por todos lados y picar todo Santiago por todos lados, ¿verdad? Mentira, no por todos lados, hay partes que no tienen metro, ¿vale? Pero en el fondo por gran parte de Santiago. Y hay un plan de reparación de las relaciones que tienen las infraestructuras del metro. No estoy hablando nada patrimonial, ¿no es cierto? Ni tampoco de las estaciones, sino que Boca Tomas, donde salen las respiradores, ¿no es cierto? Y lo que están intentando hacer es relacionarse con diferentes actores que dan cuenta de la ciudad, que piensan la ciudad y que actúan sobre la ciudad para poder hacer proyectos de intervención. Dentro de ese mar de posibilidades están los arquitectos y las arquitectas y las escuelas de arquitectura, pero están los artistas, está el circo metido, está el mundo del deporte, hay unos deportistas dando vueltas a decir, la ciudad por suerte, y eso es lo que comparten todos los estudiantes que están metidos en este curso, que somos ciudadanos finalmente, ¿no es cierto? Y sobre la ciudad pueden interactuar todos y todas, y eso hay que tenerlo súper claro porque tiene que ver con el deber de la polis. Para aclarar malentendidos, yo voy en segundo año de diseño de juegos digitales, de hecho, y encuentro que igual como carrera, incluso con el ramo que me toca el próximo semestre, que es taller de narrativas locales, encuentro que igual es como necesario como ponerse la bandera del país en el pecho, en la espalda, y como igual enfocarse como en justamente estas narrativas locales y como estar como en contacto con las problemáticas que pasan en el país, que igual son como súper nuestras y todo. Y como usted decía, como el ejemplo del metro y todo, tenemos reputación de tener uno de los mejores metros del mundo y todo, y aún así como enfocarnos en estas problemáticas, estas discusiones que se dan a la mesa, igual encuentro que es como importante, como desde todos los rubros. De acuerdo. Sí, hay una pregunta más allá, pero yo, si voy al tiro, sí, yo quería decir eso, que eso era el énfasis que quería hacer cuando quería situar la discusión a propósito de la idea de pensar la ciudad y además sobre todo nosotros en el lugar en el que estamos realmente en el centro de la ciudad, estamos al lado del plinto vacío. Entonces, y creo que es una buena costumbre, es una buena idea acostumbrarse permanentemente a pensar la ciudad. Y por supuesto es un tema suficientemente importante como para no regalárselo solo a los arquitectos, digámoslo, ¿no? Entonces, para todos nosotros, todos quienes habitamos la ciudad, tener la costumbre de precisamente pensar el espacio común, pensar el espacio colectivo, pensar el transporte, pensar las relaciones, la ciudad como un sistema de relaciones, justamente, no solamente como el diseño y todo ese tipo de cosas que tienen su importancia, pero es otra cosa. ¿Hay una otra pregunta? Eso. Aló. Bueno, durante la charla me quedé con dos conceptos que me llamaron la atención, que es destrucción y conflicto cultural. A base de eso, ¿ustedes creen que mientras se moderniza una ciudad o se va reparando, puede llegar al punto de destruir completamente una cultura? Y a la vez, ahí nace una segunda pregunta, si cree que la arquitectura depende de la cultura o la cultura depende de la construcción. No sé si se entiende el último. No estoy tan seguro que la entendí, pero tengo las ganas de entenderle. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí. O sea, por eso me gusta hablar con gente de pregrado, no es que con ustedes no, ¿eh? Pero en el fondo, por ejemplo, lo de estudiar una cultura, ¿verdad? Es decir, no hay que evadir las preguntas que tienen fuego en el interior, ¿no? O sea, hoy día estamos situados, la gran mayoría de nosotros como telespectadores, viendo cómo efectivo, por distintas razones, cada uno tendrá su postura, espero, cómo efectivamente países están intentando destruir culturas, ¿verdad? Destruirlas. En el aspecto simbólico, humano, material, fronterizo, político, económico, histórico y una serie de otras variables que están dentro de esa destrucción, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta y tampoco es que la quiera responder, porque me parece una pregunta más abierta que como cerrada, ¿no? Pero efectivamente sí es posible intentar destruir una cultura. Se ha hecho históricamente, digo. Hay episodios, por eso lo estaba diciendo, ahora mismo, ¿no? Se ha hecho históricamente, la historia de la humanidad, y como que hay que radicalmente asumirlo, parte porque una persona saca un palo y le pega al otro, ¿no? ¡Pah! De ahí parte, o sea,
elige cualquier historia occidental, oriental, y va a partir con un conflicto, digo. Alguien se come una manzana, a uno le enterraron una cuestión en la costilla, ¿no es cierto? A otro le tiraron por un río, es decir, como se ha intentado siempre. No sé si con demasiada... Y creo que esa cuestión al mismo tiempo genera finalmente una reacción para que la cultura resista, ¿verdad? Y vuelvo entonces al inicio, que es como el Día de la Marmota, porque le estoy compartiendo una cuestión muy personal, digo, que es como... Por eso está siempre este ánimo de volver a repensarse, ¿no? Yo creo que ahí está lo incombustible del hombre y la mujer moderna, esa suerte como de autoconstrucción constante, pese a las variables tan terribles como las que podemos estar viendo hace un par de años. Sí, bueno, no sé, me parece que es compleja la pregunta, más allá de lo que... Porque me parece que hablar de cultura y hablar de la arquitectura per se involucran hartos aspectos. Yo creo que la arquitectura es una manifestación material de la cultura, pero la cultura es intrínseca, es al ser humano en el fondo. Sí, hoy por hoy se intenta destruir ciertas culturas. Creo que de alguna forma se intenta, pero igual es difícil porque siempre hay un gran interés de las personas que se identifican con una cultura de poder mantenerla viva. Que no solamente se manifiesta en lo construido en la ciudad, también hay otros aspectos que son incluso más relevantes, que son algunas, por ejemplo, tradiciones que se viven. Eso es también una manifestación de dichas culturas y también, claro, van a tratar de siempre de emerger, de permanecer y de sobrevivir a cualquier otro atentado. O sea, el mero hecho de que la ciudad se modernice o siga como... se siga transformando de alguna manera, igual involucra un interés de nosotros en mantener nuestras tradiciones a flote. Entonces, ahí hay una... que no quiere decir que se vayan transformando también. Creo que ahí entramos como en algo bien complejo, porque en el fondo no todo es tan estático. O sea, de alguna forma igual se moviliza, se transforma en conjunto con lo que vemos en la ciudad. Yo sé que van a terminar y no terminamos nunca, así que usted va a tener que estar a cargo de decir, se acabó esta cuestión. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Joaquín. Joaquín. Me acabo de acordar de una discusión que tuve con mi profesor de tesis del doctorado, Adrián Gorelick, un argentino, historiador, ¿no es cierto?, vivo, intelectual, bien interesante, muy enredado. Tal vez siempre le entendí como un cuarto, pero lo poco que le entendí me sirvió para estar siempre pensando, ¿no? Y él siempre tiene un libro, ¿no es cierto?, que su hipótesis es exactamente esa y tiene que ver con su segunda pregunta, que la dejé en el tintero porque se me había olvidado. Que era, él siempre dice, apoyado en otros, ¿no es cierto?, y en otras naturalmente, que la arquitectura nunca es una respuesta de la cultura. Pese a que lo que muchos creen que es, hay una cultura, entonces hay una suerte de respuesta cultural, ¿no es cierto? Esa hipótesis que él la sostiene, por ejemplo, no sé, pues mira, el mundo contemporáneo neoliberal, esa cultura que generó el centro comercial, ¿verdad? Entonces aparecen estos artefactos que son propios de una cultura. En la búsqueda de la limpieza y la espiritualidad, ¿no es cierto?, y entender que Dios estaba muy arriba, aparecen las catedrales, ¿no? Y todos estos artefactos y la masonería, en el sentido como estas estructuras que eran divinas, ¿no es cierto?, y buscaban esta suerte de proyección vertical. Algunos historiadores y filósofos piensan exactamente lo contrario, que es decir, que la arquitectura como proyecto cultural genera cultura. No viene después, sino que está en el centro. Y yo creo que ese, insisto con los enfoques, ¿no? Es decir, es cómo se miran las cosas, cómo se miran un computador, la mesa, y nos va a permitir, insisto con esto, volver a repensarnos, ¿no es cierto? Yo también creo que la arquitectura no es un sucedáneo, muchos proyectos lo son naturalmente, ¿verdad? Pero la verdad como la arquitectura con mayúscula, que es la que me gusta no ser parte, pero por lo menos intentar entender y abrazar, es la que genera cultura. ¿Puedo decir algo yo también? Me avisan, porque soy un moderador inmoderado, digamos. Entonces, es que encuentro que son muy buenas las preguntas que se hace. ¿Cuál era tu nombre, perdón? Joaquín. Yo cuando hacía referencia justamente a la idea de la destrucción, tenía que ver con eso. Yo creo que la dinámica de las sociedades modernas tiene que ver con un doble movimiento, que tiene que ver con un movimiento de construcción y un movimiento de destrucción.
que es inevitable en las sociedades modernas y creo que además parte justamente de la política en sentido amplio con mayúscula, pero también las políticas públicas, las políticas patrimoniales, tienen que ver con gestionar eso. Esto es como lo que la teoría crítica llamó una dialéctica, justamente, una dialéctica entre, ¿cierto?, la construcción y la destrucción, y parte justamente de la política tiene que ver con gestionar ese malestar también, esa tensión que hay entre construcción y destrucción. Y por supuesto que entonces no hay una respuesta, es siempre un campo en tensión y un campo minado, qué tirar abajo, qué reparar, todo ese tipo de cosas. Y la otra cuestión, esto daría para más largo, que creo que es muy interesante, que es lo que acaba de decir Fernando, en el sentido de la relación entre arquitectura y cultura, que esta es parte de tu pregunta. Claro, esto puede ser la arquitectura que genera o produce cultura, también puede ser atroz en un cierto sentido, en el sentido de la corrección, como corregir una cultura a través de el diseño, o sea, es decir, que algo que es parte muy central del proyecto modernista, no solamente para la arquitectura, sino para una serie de otras disciplinas que tiene que ver entonces con la capacidad de diseñar, ¿no?, prediseñar o prefabricar idealmente una cultura a propósito, casi con el lápiz o con el computador. Entonces eso puede tener un doble sentido, digamos. Si es que se entiende la arquitectura solamente en el campo edilicio. Claro, por supuesto. Porque si cambias el enfoque, es otro animal. Absolutamente, pero digo que eso, yo creo que esas dos cosas son posibles, digamos, en la relación entre cultura y arquitectura. Entonces, pero es una buena conversación. ¿De qué carrera era usted? De periodismo. Pero hagamos una última pregunta. Sí. Son las 1:00. Sí, nos cae una última pregunta que viene la señora ya. Hay más preguntas. Sí. Bueno, quería preguntar, para empezar, tenía unas dos preguntas. Uno sería, para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre reconstruir y reparar? Como de por sí, en qué momento pasa de un proceso de reparar a ser un proceso de reconstrucción. Y por segundo, sobre como usted mencionó antes que el proceso de reparar aplica más que solo la arquitectura, que todos entendemos como que constantemente hay intentos para reparar elementos culturales anteriores, como una película que es recreada hoy en día con nuevos actores, nuevos elementos, y que a partir no es un elemento que solo aplica solo a la arquitectura, pero ¿en qué momento sale mejor reparar? Para ustedes, ¿en qué momento sale mejor reparar o crear un elemento nuevo a partir de lo que ya existe? Sí, mira, hay muchas R's como en la disciplina, ¿ya? Tenemos reparar, tenemos reconstruir, tenemos restaurar y así. Tenemos incluso restituir. Entonces, hay una serie de R's que tienen diferencias bien sutiles entre sí. Reconstruir vendría a ser reconstruir, volver a construir algo que se perdió en el fondo. Pero reparar tiene que ver con una suerte como de intervención bien sutil, que es como reparar pequeñas fracturas o pequeños daños que se puedan ubicar en lo que sea que estemos reparando, ¿cierto? No se trata de una restauración, porque la restauración tiende a querer volver al estado original. Entonces, ahí hay que entender que como las palabras tienen significados muy distintos entre sí, pero la reparación apunta a cosas mucho más sutiles, más pequeñas, aunque a veces puede hacer que un daño sea bastante grande o mucho más estructural, y eso en el fondo significa una reparación mayor. Respecto al cuándo hacer algo nuevo, cuándo generar una obra nueva y cuándo reparar, es difícil y creo que depende bastante como de lo que se quiera reparar. Creo que de repente puede ser que la reparación sea tan grande que no valga la pena invertir tanto en tratar de repararla, sino que simplemente en decir, ¿sabes qué? Los esfuerzos son mucho más grandes de los que realmente puedo llegar a hacer en términos humanos, en términos de todo lo que significa, y lo voy a hacer de nuevo simplemente. Y eso ha pasado, sobre todo cuando los daños son excesivos, muchas veces simplemente como por lo que significa tener que repararlo, se opta por hacerlo de nuevo nomás, simplemente. Pero eso va a depender mucho de aquello que se quiera reparar, porque si hablamos de algo más simbólico es mucho más difícil, ¿no? Yo me refiero más bien a cosas más materiales, en donde sí uno puede cuantificar y puede ver si efectivamente es factible repararlo en términos materiales, estructurales, constructivos, etcétera. Pero cuando se habla de lo simbólico es mucho más difícil, porque ahí hay más memorias que están involucradas, otras narrativas, y es difícil desarrollar esas políticas de reparación, y creo que
No sé si existe alguna que, no sé, que efectivamente haya logrado dar con su objetivo original. Y cuando hablamos de aquellas identidades o aquello más simbólico que hay que reparar, no creo que la obra nueva sea una opción, porque ahí es como pasar por alto que aquello que hay que reparar y no necesariamente enfrentarlo. Entonces, pero es algo difícil, creo, es una buena pregunta. Ok, bueno, si les parece bien, podemos levantar la sesión de conversación. Les quiero agradecer en primer lugar a Francisca y a Fernando por la invitación. Es una buena idea acostumbrarse no solamente a pensar la ciudad siempre, tenerla como siempre como el marco en el cual estamos pensando. También es importante, creo, si me permiten, que nos acostumbremos a conversar. Tenemos que volver a conversar. No solamente a que uno sabe y transmite un saber y delega y otro que lo recibe, sino a estas instancias en las cuales la palabra circula. Es parte justamente de pensar como ciudadanos libres, digamos, y ciudadanas libres. Así que, bueno, vamos a tener nuevas escenas de esta en unas cuantas semanas más, con otros invitados y otros temas, así que nos volvemos a encontrar y a quienes estamos en el curso nos vemos el próximo jueves. Así que eso, que estén muy bien, muchas gracias por haber venido. Chao.